Grabar. Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén escuchando este programa que hacemos desde nuestros hogares. Seguimos en cuarentena haciendo estas ediciones especiales de Cuestión de Gustos y yo tengo el tremendo honor de presentarles hoy día al Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, sociólogo, cientista político, autor de numerosos libros que han sido muy influyentes para pensar el Chile de la transición. Tomás Mulián, muchísimas gracias por acompañarnos en esta Cuestión de Gustos. Gracias por invitarme. Bueno, yo tengo muchas preguntas para hacerle, Tomás, pero quisiera partir por el origen, pensando que, como le contaba este programa, parte de la pregunta de cómo esta persona llegó a escribir estos libros, a tener este pensamiento, y también pensando que en el proceso en que usted se formó, el Chile era bastante distinto, y había muchas más dificultades para poder expresar, ¿cierto?, una posición crítica respecto a la manera en que se estaba haciendo la sociedad. ¿Por qué escoger en esos contextos estudiar sociología y dedicarse también a la ciencia política y a la crítica económica? Bueno, por casualidad, como ocurre en casi todas las vidas. Yo, en un momento, mi padre dejó de poder mantenerme, me tuve que poner a trabajar y entré a trabajar en la biblioteca de la revista Mensaje. Ahí yo anotaba en un largo libro todos los datos de las diferentes publicaciones que tenía la revista. Y ahí fui conociendo a un sacerdote belga que acababa de llegar a Chile que se llamaba Roger Bacon. Y un día del año 1959, en el mes de enero o febrero, por allí, me dijo, ¿por qué no se va a estudiar sociología en la Universidad Católica? Y partí, entré, como se ve, por la ventana. Y bueno, y ahí me puse a estudiar sociología. Antes yo había intentado estudiar filosofía, pero no me hallé, como se dice, en el Instituto Pedagógico de la Chile, donde me hice muy amigo, sin embargo, Antonio Escármeta, y dejé de estudiar esta carrera, entré a trabajar a la biblioteca de mensaje, y ahí me encontré con este cura que me dio la oportunidad de estudiar sociología. Ahora, cuando uno piensa en ese Chile de principios de los 60 y en la educación pública, ayúdanos a entender un poco eso, porque al mismo tiempo de que había un mayor acceso en términos de que económicamente las universidades no tenían los aranceles que conocemos desde los 90 hacia adelante, por otro lado no era tan común que hijos de personas que no fueran profesionales ya accedieran a la universidad. Todavía había una brecha que no necesariamente tenía que ver con lo económico, pero sí con lo social-cultural, me imagino, en esa época. Cuéntanos un poco cómo fue su experiencia. Sí, bueno, mi padre era un vendedor de madera que vendía álamo para las construcciones. Entonces, no era un profesional, pero él, que provenía del País Vasco, había llegado a Chile a propósito de la Guerra Civil Española, lo único que quería que sus hijos fuesen profesionales. Y por eso me impulsó a estudiar, pese a que yo era en las humanidades un pésimo alumno. Repetí cuarto año de humanidades y tuve que irme al Instituto Luis Campino, donde estudiaba, a un liceo coeducacional llamado Thomas Jefferson, donde conocí un maestro que marcó mi vida, que se llamaba Juan Ribano. Después tuvo que salir al exilio y murió fuera de Chile. Y él me indujo a estudiar filosofía y cuando le dije que no iba a seguir, me dijo, váyase a ver si estudia alguna carrera de ciencias sociales. Y lo hice, ¿no? Beckman fue central en ese momento para que yo pudiera entrar a la universidad. Y ahí aprendí parte de lo que soy, ¿no? Tuve grandes compañeros, Rodrigo Ambrosio, el fundador del MAPU, Claudio Rego, con el cual teníamos pensamientos políticos muy distintos, pero que fue un gran amigo, Eugenio Ortega, casado con la Carmen Frey, todos esos eran mis compañeros de universidad. Me fui a vivir con Rodrigo Ambrosio y un norteamericano o un estadounidense
de los Cuerpos de la Paz a un departamento al lado de la iglesia de Santa Ana. Bueno, y así comenzó mi vida profesional y mi vida de emergiendo a la adultez, ¿no? Bueno, y en 1963 me dieron una beca para ir a estudiar a Bélgica. Y ese fue otro, también fue una ayuda del padre Beckman. Y partí a Bélgica y ahí ocurrieron dos cosas. Perdí la fe y me hice marxista. Me hice marxista a propósito de Althusser, que era un filósofo francés relativamente heterodoxo que criticaba el economicismo de las posturas oficiales del marxismo. Y entonces, Loaina también es un elemento sumamente decisivo en mi vida adulta, por las dos cuestiones que allí ocurrieron. Hoy día no sé si no lamento haber perdido la fe, pero lo que no lamento nada es haberme hecho marxista, pese a las vicisitudes del marxismo. Por supuesto, además estoy pensando que en los 60, a mediados de los 60, y mirándolo desde Europa, ¿no? Lo que estaba sucediendo en toda Latinoamérica, pero particularmente en Chile, con el advenimiento de esta crisis social profunda, y es loco que uno lo diga, pues estoy pensando en los 60, pero podría ser perfectamente una descripción del Chile del 2020. Las tremendas inequidades que definen nuestras sociedades, era un lugar interesante para situarse desde la sociología. ¿Qué es lo que recuerda a usted que le entusiasmaba en ese momento? En ese momento, en Europa, donde estaba estudiando sociología, me entusiasma el proceso de esa desestalinización generado por Nikita Khrushchev, que en el año 1956 denuncia al estalinismo y señala dos tesis: la necesidad de la coexistencia pacífica y que la vía pacífica al socialismo era la mejor forma de llegar allí. Eso en Europa. En Chile estaba el gobierno de Eduardo Frei. Y el gobierno de Eduardo Frei es algo que desde la izquierda debemos reevaluar, porque fue un gobierno de reformas orgánicas significativas e importantes. La reforma agraria, la sindicalización campesina, fueron dos de las principales. Pero esas reformas significaban un duro golpe a las oligarquías que en ese tiempo dominaban a la sociedad chilena. Entonces, un gobierno significativo que me interesó. En ese tiempo yo era demócrata cristiano, mi amigo más cercano, Rodrigo Ambrosio, dirigía la juventud la juventud de la democracia cristiana. Y luego viene el gobierno de Allende. Y el gobierno de Allende marca mi vida, podemos decir. A mí me ha pasado, Tomás, que me ha tocado entrevistar a mucha gente, especialmente cineastas, en algún momento, que me describen ese Chile pre-UP, y debo reconocer cierta envidia respecto a esa expectativa, a esa emoción de poder pensar un Chile honestamente y radicalmente distinto, que por algún momento pareció alcanzarse. ¿Nos pudiera describir un poco lo que era ser profesional, joven y militante y soñador en el Chile de finales de los 60? Bueno, era desear cambiar el mundo. Un surrealista que se llama Breton dice: Marx dijo que hay que cambiar el mundo y Rimbaud dijo que hay que cambiar la vida. Para nosotros esas dos cosas son iguales y tiene toda la razón. Uh-huh. Cambiar el mundo es cambiar la vida. Si se cambia el mundo y no se cambia la vida, entonces se queda medio camino. Entonces esas eran nuestras ilusiones. Nuestras ilusiones era tocar el cielo con la mano. Creíamos que el cielo estaba a nuestro alcance, ¿no? Y bueno, y se produjo el gobierno de Eduardo Frei, que es de la izquierda, lo criticamos mucho, y luego vino el gobierno de Salvador Allende, y que, como dije, marca mi vida, porque me involucro profundamente en él. Incluso me tocó participar representando a mi partido, que era el MAPU, porque así eran las cosas en ese tiempo. Uh-huh.
los partidos le mandaban a los individuos. Me tocó participar en un programa que se llamaba Esta Hora se improvisa, donde tuve que participar con varios que estábamos allí. Por ejemplo, en una entrevista al general Carlos Prat, quien a una pregunta mía que parecía involucrarlo como izquierdista, él dijo con claridad: no, yo no soy izquierdista, pero sí soy un general constitucionalista. Nunca se me ha olvidado esa frase por las consecuencias futuras para la vida de Carlos Prat. Entonces eran momentos de gran tensión, pero de gran pasión. Podemos decir que la palabra pasión es lo que marca esos momentos históricos. Sí, quiero cerrar esta primera parte, doctor Vaz, con esta reflexión, ¿no? Porque pensamos que el mundo político y el mundo de la economía están alejados de las emociones, cuando la verdad es que son profundamente emocionales y profundamente pasionales. Si no, ¿cuál sería la idea? ¿No? Hay una ficción ahí de que son espacios racionales y cerebrales en donde las emociones no tienen nada que ver, y la verdad es que la historia ha probado exactamente lo contrario. Exactamente, sí. Bueno, Yo hablando... fui compañero en la Universidad Católica con Sergio de Castro. Y Sergio de Castro, que parecía un hombre tan frío, era un feroz pasional, apasionado de sus ideas sobre cómo debía transformarse la economía. En cada sesión que nos juntábamos en la Escuela de Economía y la Escuela de Sociología en la cual yo participaba, se generaban las mismas discusiones. Nada de frías, llenas de pasión. Bueno, estamos ahí regresando a esas pasiones, yo creo, y eso está muy interesante. Ahora, hablando de pasión, de emoción y de belleza, usted quiso que escucháramos a Vivaldi ahora. Cuéntanos por qué. Bueno, porque a mí me gusta mucho la música clásica. Antaño la escuchaba todas las noches. Ahora no he podido porque los equipos que tenía ya no funcionan como debían. Entonces, dudé entre elegir algo de Mozart y estas 4 estaciones de Vivaldi, que son para mí emocionantes. Perfecto. Así como son emocionantes las de Violeta Parra. Por supuesto, vamos a escuchar a Violeta Parra más adelante, pero ahora vamos a escuchar un extracto de las 4 estaciones de Vivaldi en esta cuestión de gustos que hacemos junto a Tomás Mulián. Escuchábamos Vivaldi, selección de nuestro invitado a esta cuestión de gustos muy especial, el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, Tomás Mulián, y estábamos contando respecto a este momento tan emocionante que fue el gobierno de Salvador Allende, pensando además que usted tenía 20 y pocos años. En ese momento, o sea, se juntan toda esa efervescencia juvenil con la efervescencia político-social de ese momento, ¿no? Yo tenía cerca de 30 años, nací en 1939, ya. Soy un ochentero. Entonces estaba casi viejo cuando ocurrió el No, pero de gobierno. todas maneras, no me venga a decir esas cosas, que yo tengo la mitad de sus años y me siento una niña. Retiro lo dicho. Bueno, pero ahí pasan un montón de cosas respecto a, me imagino, este momento de profundo ímpetu y de emocionalidad, ¿cierto? Y de ver que efectivamente se pueden hacer cosas distintas con luego un choque que, claro, hoy día con la retrospectiva del tiempo podemos ver que, claro, Chile estaba inserto en un contexto mundial que hacía que era muy, muy difícil que el proyecto de Salvador Allende, independiente de las tensiones internas, pero especialmente por el momento internacional, pudiera efectivamente hacerse. ¿Ustedes eran conscientes de cómo el mundo miraba a Chile en ese momento? Éramos conscientes de la actitud del gobierno de Richard Nixon, que era en ese momento el presidente de Estados Unidos, que habló incluso de reventar la economía chilena. Henry Kissinger, que era su asesor de seguridad, dijo que no era posible aceptar que un pueblo idiota eligiera a un marxista como presidente. Entonces, claro, esa visión la teníamos. Los esfuerzos, además, contra el cobre que se hicieron después de la nacionalización por parte de las compañías norteamericanas. Bueno, una serie de incidentes que venían del extranjero, pero también había un problema interno. Y el problema interno era doble. Por una parte, la oposición
brutal, sin remilgo, del Partido Nacional y posteriormente del Partido Nacional en alianza con la Democracia Cristiana, pero también había un segundo problema, que era las divisiones en el interior de la Unidad Popular. Entonces, lo que ocurre, tiene responsables que son externos a la Unidad Popular, pero tiene también a la Unidad Popular como responsable, porque no fuimos capaces de dos cosas: de construir la unidad entre las diferentes fuerzas que representaban la Unidad Popular. Por un lado estaban los comunistas, que eran los moderados con Allende; por otra parte estaban los socialistas con Carlos Altamirano, que eran más radicalizados. Pero tampoco fuimos capaces de construir una alianza que ampliara el bloque por los cambios. Después al término de la Unidad Popular, un extraordinario intelectual italiano llamado Enrico Berlinguer, el fundador del eurocomunismo italiano, dice que sin grandes alianzas no es posible hacer grandes reformas. Y esa fue la gran debilidad de Chile, y tiene toda la razón. No fuimos capaces de construir una alianza más amplia que la Unidad Popular. Y no fuimos posibles por nuestras reticencias internas a realizarla, y también por las posiciones de los sectores más de derecha de la Democracia Cristiana, que terminaron por triunfar en su interior. Ahora, me pasa que yo la escucho y pienso en el momento actual, ¿no? Y probablemente desde el 18 de octubre, mi generación y las generaciones más jóvenes quizás tienen la posibilidad de decir, wow, quizás es posible crear un Chile distinto, quizás es posible tener una sociedad más justa para todos y todas. Y luego nos enfrentamos a esto mismo que usted describe, de la incapacidad que se ha tenido desde el mundo político institucional, estoy pensando, de efectivamente generar alianzas que permitan darle un cauce político institucional a esta gran movilización social desde las bases, ¿no? ¿Cuáles son sus reflexiones respecto a qué podemos aprender de ese momento, de lo que ustedes vivieron en ese momento con respecto a este momento actual? Lo que debemos aprender es a no cometer los mismos errores. Claro que aquí surgió el azar, y el azar, para efectos del llamado estallido social, el azar en la pandemia, que detiene ese proceso, que le permite al gobierno recuperar la agenda pública y tenernos todos los días enfrentados a un recetario y a un cálculo de cuántos son los enfermos, críticos y no críticos. Pero entre la pandemia, entre el estallido social y la pandemia, vuelven a aparecer los mismos defectos, o defectos parecidos a los que habían ocurrido en el periodo de la Unidad Popular. Y uno de ellos es que se señalaba que no se genera una unidad amplia que permita convertir ese estallido social, que fue espontáneo, en políticas consensuadas entre diferentes actores sociales para transformar profundamente la sociedad chilena, empezando por cambios constitucionales. Pero los cambios constitucionales son el aspecto legal de lo que debe ser la construcción de un futuro. Entonces, bueno, se puso en evidencia que podíamos caer en los mismos errores. La pandemia suspendió todo, y ahora hay que esperar que seamos capaces en el futuro de construir esa unidad que en el periodo de la Unidad Popular no fuimos capaces de construir. Y eso significa que las viejas izquierdas y las nuevas izquierdas deben buscar alianzas hacia el centro para poder construir un Chile distinto. Con pocas mayorías no se consiguen grandes cambios. Ahora, yo pienso en lo que usted dice y pienso en una frase de una amiga que escribió una columna hace poco que decía que, Carola Rojas, la cito, que decía que lo que la movilización denunció, la pandemia evidenció. Básicamente el gran descuido con las clases más precarizadas, con los trabajadores y trabajadoras, etc. O sea,
si necesitábamos más argumentos, había gente que estaba diciendo desde su probablemente 5 o 10% más acomodado del país, bueno, no es tan grave, bueno, la pandemia ha dejado en evidencia que es tremendamente grave la iniquidad en Chile. Pero mientras tanto pasa eso, hace pocas semanas solamente la centroizquierda del Congreso fue incapaz de mantener la presidencia de la Cámara de Diputados aún teniendo mayoría. Y ahí uno dice, wow, qué fuerte cómo somos incapaces de efectivamente llegar a esos consensos. Desde su perspectiva, Tomás, ¿cuál siente usted que es donde nos estamos cayendo para efectivamente tener consenso? ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, aprender en política es sumamente difícil, ¿no? Y si uno analiza la historia política chilena se da cuenta de eso. Pero lo que estamos haciendo mal siempre es más o menos lo mismo. No hemos elaborado un proyecto de futuro. Tenemos análisis del presente, tenemos tesis sobre cómo el gobierno ha conducido la pandemia, pero no tenemos todavía construida, elaborada, una mirada de futuro, un pensamiento sobre el Chile que debe venir y que es necesario irlo construyendo paulatina, progresivamente, pero con fuerza. Y ese es un error viejo. Es el viejo error de tiempos de la Unidad Popular, y quizás si uno explorara más atrás la historia de Chile, vería que ese error también se cometió en otras oportunidades. Pero ahora lo que deben hacer las viejas y las nuevas izquierdas, lo que deben ser los ciudadanos que quieren cambiar Chile, los ciudadanos sin partido que quieren cambiar Chile, es aprovechar estos momentos para pensar en el futuro, para aunar acuerdos, para ir conversando sobre lo que debe venir. Y eso que debe venir, creo yo, que debe ser una democracia mucho más participativa de la que existe ahora. Por eso hay que empezar, para caminar desde allí hacia una futura democracia socialista. Pero una democracia socialista sin las fallas de las que existen. Ahora, porque todas ellas son dictaduras de partido único. Y eso no es una democracia socialista. Claro, estaba pensando de que el problema quizás respecto al pasado ha tenido que ver con que nos compramos relatos falsos, ¿no? Y después de la pausa y después de que escuchemos a Violeta Parra, me gustaría que habláramos del mito y de cómo también la izquierda y también los sectores más progresistas de repente no hemos comprado ciertos mitos que nos impiden efectivamente crear una identidad como país que pueda ser bastante más saludable. Voy a dejar ahí como eso instalado, pero si le parece vamos a ir a escuchar a Violeta Parra ahora que fue su elección para esta cuestión de gustos. Muy bien. Estamos conversando con el sociólogo, cientista político, autor de numerosos libros y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, Tomás Muleán, y también probablemente la persona que detenta un récord interesante en nuestro país, que es el bestseller de sociología. Antes de mi amigo Alberto Mayol, Tomás Muleán, el hombre que ha sido bestseller de sociología, con 2 libros que son muy importantes para entender el Chile actual, que es Chile actual, anatomía de un mito y El consumo me consume, entre otros. Pero estos 2 en particular a mí me parecen muy importantes para leer y entender este momento presente, porque una de las cosas que detonó, ¿cierto? O que contrastó este estallido social, como ha sido llamado el despertar, como me gusta mucho más, fue esta frase del presidente Piñera diciendo que Chile era un oasis, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que más bien es un espejismo. Pero eso usted lo venía diciendo hace mucho tiempo atrás. La idea del mito del éxito chileno. Mi pregunta para usted, don Tomás, es ¿cómo cree usted que se ha sostenido por tanto tiempo ese mito, aun cuando usted en ese libro nos puso toda la evidencia sobre la mesa? Yo creo que se ha sostenido por obra de la dictadura, por lo que hizo la dictadura. Porque la dictadura, ¿qué es lo que hace? Además de hacer desaparecer gente, de torturar, de poner en prisión,
Lo otro que hace es crear el mito del neoliberalismo como la forma mejor de gobernar a los pueblos. Y se aprovecha de que se generaliza esa neoliberalización, que de Chile pasa a otros países del mundo, el gobierno de Reagan en Estados Unidos, el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra. Bueno, entonces ahí se crea un mito y parece que ese mito funciona. Pero si uno mira la historia, se da cuenta de inmediato que funciona a media, porque en 1982, en 1975 se habían instalado las políticas neoliberales, en 1982 entran en crisis, tienen lugar las protestas y la dictadura, por gracia, se termina. Se termina como tal dictadura, pero algunas de sus políticas siguen funcionando. Y esas políticas neoliberales, durante largo tiempo corregidas, siguieron instaladas en Chile. Hoy nos olvidamos de eso porque la pandemia cambió todo, la pandemia y el estallido cambian todo, pero el estallido, ¿qué es? Es un rechazo al Chile que se había construido con esas políticas neoliberales. El Chile de un desarrollo económico desigual, brutalmente desigual. Entonces, ese es uno de los mitos. El otro mito es el mito que tiene la izquierda. ¿Y cuál es el mito de la izquierda? Creer que los socialismos reales son verdaderamente socialismos. Y si uno quiere construir una noción democrática del socialismo, tiene que dejar de lado ese mito. Uh-huh. Y tiene que buscar construir un socialismo distinto. ¿Y qué es uno de los elementos centrales de lo distinto? Que todos puedan opinar, que todos puedan disentir, que todos puedan expresar sus opiniones, que puedan crear partidos distintos al partido oficial. Porque si no, como le decía Rosa Luxemburgo a Lenin, la libertad para unos pocos es la libertad para nadie. Y tenía toda la razón. Cuando la libertad se convierte en un privilegio, deja de ser libertad. Ahora, eso es interesante porque es lo que está en tensión, ¿no? La idea del capitalismo, lo conversamos el otro día y me interesa volver a ese lugar, el capitalismo vestido como aquel sistema que defiende por sobre cualquier cosa la libertad, pero que al mismo tiempo niega el acceso. Entonces, claro. Si algo que ha quedado muy en evidencia, no solamente en Chile, sino en el resto del mundo, es que no todos tenemos el mismo acceso, no solamente a la salud, sino a la vivienda, condiciones de vida, hacer una cuarentena efectivamente sanitaria que nos proteja. Y ahí yo quiero preguntarle por otro mito, porque a mí me llama muchísimo la atención que siendo las cosas como son, ¿no? Y estando explicitadas de esta manera, y viendo que hay tantísimos trabajadores y trabajadoras en Chile que están pasándolo muy, muy mal en este momento, que aún haya gente que no estando en ese 1% defienda el sistema y diga, no, que finalmente aquí no se pueden dar las cosas gratis, no, que quieren que les regalen todo, etcétera. A mí me llama mucho la atención la identificación con el patrón. Y sospecharía ahí que hay algo de nuestra idiosincrasia terrateniente profunda chilena. Ayúdame a entender esto y guíanos ahí respecto a eso, porque esa mirada que algunos dicen del facho pobre, que es una cosa muy despectiva de decir, pero que algo tiene con el espinita de la oficina, ¿se acuerda? Hay algo ahí, claro. No con identificarse con el jefe, con el que maltrata en vez de con los que están trabajando a tu lado. Bueno, que eso, como tú misma dices, es antiguo en la sociedad chilena, porque ese es el inquilino de la hacienda, a quien se le entregaban unas tierras para que pudiera sobrevivir, pero con la condición de que trabajara todo el día para el patrón, y que no solo él trabajara para el patrón, sino también las mujeres de la familia, ¿no?
hay una gran novela de Eduardo Barro que se llama El Gran Señor y Raja Diablo, que muestra ese espíritu en funcionamiento, ¿no? Entonces, hay algo del pasado terrateniente, del inquilino que se somete al patrón, que se expresa ahora en el Espinita, para usar la metáfora que tú usaste. Porque el Espinita es un pobre que ama al rico. Y bueno, y eso es producto de procesos que vienen desde arriba, que vienen desde los sectores dominantes. Son los sectores dominantes que construyen las condiciones desde la escuela, desde la familia, desde muchos lugares de la sociedad, para que esa dominación de la mente, que es la peor de todas las dominaciones, peor todavía que la dominación del cuerpo, para que ella se haga efectiva, para que ella exista, para que ella lleve al explotado a volcarse hacia el explotador, admirarlo, decirle por algo será que es tan rico, obedezcámosle. Claro, y que luego en democracia termina haciendo que se escojan a gerentes de empresas, y estoy pensando no solamente en Piñera, estoy también pensando en Trump, ¿no? Sí. La idea de que, bueno, es un buen administrador, no necesito político, necesito un administrador, claro, pero que luego en situaciones críticas como la que estamos ahora, ese administrador de empresas no sabe qué hacer con una lógica de política pública. Bueno, esa idea también proviene de la dictadura, ¿no? La dictadura, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que expresaba? El odio a los políticos. Y el político debe ser reemplazado, como tú decías, por el técnico, ¿no? Eso aparece en la dictadura, pero también había aparecido en el gobierno de Jorge Alessandri entre 1958 y 1964. Esa misma idea. Los gerentes son los que mejor pueden administrar el país. También la crítica a los partidos, el antipoliticismo, es uno de los elementos que marcan a los líderes de una cierta etapa de la sociedad chilena, que marcan a Carlos Ibáñez, por ejemplo, que es dictador entre 1927 y 1931 y luego es electo entre 1952 y 1958, y que tiene esa concepción autoritaria de la sociedad, en que el líder debe mandar. Pero ¿de dónde viene eso? De Portales viene eso. O sea, es lejano en la sociedad chilena. Hay cosas que se van repitiendo, pautas de dominación que se van repitiendo, y algunas de ellas es las que estamos conversando acá. Bueno, y Althusser de nuevo, ¿no? Con los agentes ideológicos del Estado puestos ahí, donde no nos damos ni cuenta, porque claro, es tan consistente el discurso que finalmente lo normalizamos. Yo estoy muy alucinada viendo las noticias y viendo cómo se instala una idea de normalizar cosas que son literalmente aberrantes, como por ejemplo claro, que desconfiemos de las cifras, como que no nos sintamos seguros con la decisión de nuestros líderes. Es muy interesante. Estamos conversando con Tomás Mulián. Estoy muy feliz de esta conversación, de esta edición de Cuestión de Gustos. Vamos a ir a escuchar nuevamente a Violeta Parra. ¿Alguna canción en particular o escogemos? Escojan. Vamos a escoger entonces una canción. Le aseguro que vamos a poner la mazúrquica modernica porque es de mis favoritas. Y a pesar de que la Violeta lo haya escrito hace tantas décadas atrás, sigue sonando tan actual. Seguimos conversando con Tomás Mulián en esta Cuestión de Gustos. Estamos haciendo esta Cuestión de Gustos con el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, Tomás Mulián, autor de muy importantes libros. Yo me acuerdo haber usado para mi tesis de magíster, que fue muy importante para mí, para poder entender el consumo me consume, porque a mí me llama mucho la atención, me llamaba en ese momento y todavía ahora, cómo se hizo este traspaso post-dictadura de que nuestra valía como agentes sociales estaba en ser ciudadanos y ciudadanas a
¡fium!, movernos a ser consumidores y consumidoras. Y por lo tanto existimos en sociedad en medida de que podemos consumir, y eso es básicamente lo que sustenta hoy día no solamente el sistema neoliberal, sino también nuestra identidad. Y quisiera que nos metiéramos un poco ahí respecto a cómo hemos ido construyendo identidad a partir del consumo. Sí, en efecto. Hubo un Chile en que las ideologías de derecha, de centro, de izquierda, eran un elemento central en las vidas. De muchos, no de todos, pero sí de muchos. Y ahí se produce ese hueco lleno en la historia de Chile, que es la dictadura. Un hueco porque nos imponen, pero lleno porque crean una ideología que se ha transformado en sentido común. Y esta ideología que se transforma en sentido común es esta idea que la sociedad capitalista, con un programa donde predomina el mercado, es lo que hace la vida feliz. Lo que en dictadura se llamaba una democracia autoritaria y tecnificada. No nos podemos olvidar que entre 1999, gobierno de Elwin, y el año 2005, tuvimos nosotros algo que podemos llamar una primera transición. ¿Y qué era esa primera transición? La existencia de una sociedad con democracia semi-representativa. ¿Por qué con democracia semi-representativa? Porque existían los senadores designados, existía el Consejo de Seguridad Nacional con mayoría militar, existía el sistema electoral binominal. Y todo ese tiempo se fue imponiendo, con ayuda de ese sistema, ciertas ideas fuerzas que han penetrado en nuestra cabeza de chileno, ¿no? Y esos son los mitos, podemos decir. El mito del capitalismo neoliberal como una forma buena, el mito de que el pobre debe inclinar la cabeza y obedecer, nunca sindicalizarse, evitar discutir con el patrón. Bueno, cuestiones que las clases dominantes de todo el mundo crean, pero que en Chile han tenido especial vigencia porque hubo 16 años donde se fueron forjando esas ideas, se fueron imponiendo y quedaron influyendo en los tiempos de la postdictadura, no solo en la primera transición, sino en la transición que viene después, con las reformas que hace en el año 2005, finalmente Ricardo Lagos, que elimina esos que Manuel Antonio Garretón llama enclaves autoritarios. Pero nos quedamos con un Chile, con un, cito de nuevo a Garretón, progresismo limitado, neoliberalismo corregido y progresismo limitado, que es una buena forma de describir el Chile actual. Porque el neoliberalismo hoy día no es el mismo de Sergio de Castro, pero es parecido porque fue corregido. Y progresismo limitado porque ese modelo neoliberal aumenta las desigualdades. Y las desigualdades hemos terminado por internalizarlas, por considerarlas normales. Y considerar normal lo desigual es una de las características, uno de los mitos del Chile actual, podríamos decir. Claro, ahora además pensando en que los medios de comunicación también están entregados al capital y por lo tanto quienes podrían poner en cuestión, ¿cierto?, este orden desigual son básicamente quienes lo alimentan. Ahora, siendo todo eso así y estando ese panorama tan oscuro en donde el sentido común se viste de desigualdad, pasó esto extraordinario el 18 de octubre.
movilizado por los adolescentes, por los estudiantes secundarios. ¿Cuál fue su impresión en ese momento de lo que estaba pasando? La verdad, debo confesarlo que no me di cuenta. No me di cuenta de la importancia y del valor que eso tenía. Y, digamos, para mí pasó como si nada hubiera pasado, lo cual es una desgracia. Pero debo confesar que así fue. No logré captar la importancia que tenía. ¿Y cuándo Lo viví usted dijo, esto es? cuando vino la pandemia y empecé a escuchar los discursos del gobierno de Piñera. Y los discursos del gobierno de Piñera que hablan sobre la pandemia, pero para hablar sobre el país, me empezaron a mostrar que ¿cómo le dijiste tú que se llamaba? No, no estallido social, El sino despertar. el despertar, sí, mucho mejor que el despertar había sido importante, ¿no? ¿Siente que hubo un cambio en el eje? Hubo un cambio en el eje, pero desgraciadamente ese eje fue frenado y no alcanzó el eje a hacer funcionar la totalidad de la máquina, ¿no? Pero es una experiencia para el futuro. La pandemia finalmente se va a terminar. O vamos a adecuarnos a trabajar en las coordenadas de la pandemia. Pero cuando podamos volver a salir de nuestras casas y podamos volver a circular por el mundo, tenemos las izquierdas, en las cuales yo me siento interpretado, tenemos que tratar de construir un proyecto nuevo y tratar de empezar a construir un Chile distinto. Va a ser una larga lucha, porque construir el Chile de la Unidad Popular fue una larguísima lucha. Y lo que venga después también lo va a hacer. Pero lo peor de todo es no hacer nada. Por supuesto. Ahora, desde ahí, y para ir cerrando, y les recordamos a nuestros auditores y auditoras que hemos tenido el placer de hacer esta cuestión de gustos junto a Tomás Mulián, ¿cuál sería su consejo para las nuevas generaciones de sociólogos, de académicos, de ciencistas políticos, de intelectuales del país, de escritores y escritoras? ¿Cuál es nuestro deber al interior de las universidades, pero también fuera de ellas en este contexto? Dar un consejo me resulta difícil, pero yo diría que pensar en un Chile nuevo y ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo es lo principal. El que piensa desde la extrema izquierda, el que piensa desde la izquierda, el que piensa en el centro progresista, todos ellos deben mancomunarse para poder empezar a caminar. Porque después de esto vamos a empezar a caminar. Pero hay que caminar en una dirección de futuro. No hay que caminar para atrás, porque se puede caminar para atrás. Y muchas veces hemos caminado para atrás. Es de esperar que ahora podemos caminar lentamente y progresivamente, pero con fuerza hacia adelante. Probablemente entonces me quedo con esta idea de que nuestra responsabilidad como académicos, el mundo intelectual, el mundo de la cultura, es señalar los puntos de acuerdo, más bien. Exactamente, sí, eso pienso yo. Construir y señalar puntos de acuerdo. Y caminar sería la segunda cosa. Bueno, vamos a quedarnos con eso entonces. Tomás Mulián, muchísimas gracias por hablar con Cuestión de Gustos. Ha sido un placer esta conversación. Me siento muy honrada de su tiempo y de su generosidad. Muchas gracias por haberme invitado y porque si yo hablé bien es porque tú eres una buena entrevistadora. Tremendo, tremendo honor. Y nos vamos a ir entonces escuchando a Violeta Parra cerrando este programa. Muchas gracias por dejarnos acompañarles en este momento tan especial en donde necesitamos repensar tantas cosas de esta Cuestión de Gustos.